Buenos días, me encuentro en Grupo ASIR con Pedro López, jefe de información. Mi nombre es Luis Enrique y vamos a iniciar con la entrevista. ¿Desde cuándo inició en la radio? Híjole, estoy cumpliendo 27 años que empecé mi ejercicio profesional. Primeramente pasé por el Instituto Mexicano de la Radio, que fue donde realmente inicié mi labor. Tuve una fortuna muy grande porque yo estuve haciendo experiencia profesional ahí y posteriormente los reporteros que salieron precisamente o que estaban en ese momento, muchos decidieron tomar caminos diferentes y me ofrecieron la posición como reportero. Posteriormente pasé a Radio 13, que fue la segunda empresa donde yo estuve trabajando. En el IMER trabajé en deportes, en Radio 13 ya no hubo oportunidad y me enrolé al grupo de información general. Bueno, ahí fue una experiencia, digamos, padre, porque sin saber realmente mucha información general, porque yo estaba más dedicado a los deportes, tuve que aprender en 3 meses más o menos el manejo de información, sobre todo de nombres de aquel entonces de diputados, de senadores, de delegados, de muchísima gente, ¿no?, que está dedicada a la política, porque esa era la rama en la que me estaban ofreciendo la información. Y desde hace pues ya 17, 18 años estoy en Grupo ASIR. Estuve un tiempo como reportero, llevo, ahora es mi 9º año como jefe de información. En ASIR, bueno, pues yo me dediqué a información de Cámara de Diputados, que fue realmente el fuerte que yo hice a lo largo de todo este tiempo que he estado aquí, que me dediqué precisamente a reportear. ¿Y cómo fue esa labor? Fue muy fructífera, muy importante, porque aprendí muchísimas cosas. La verdad es que en la Cámara de Diputados es como una mini ciudad. Tienes todo. Quieres saber de economía, hay personas dedicadas a economía. Quieres saber de cuestiones laborales, hay personas que se dedican a la Ley Federal de Trabajo. Las leyes es lo fuerte de la Cámara de Diputados, pero no exime que también tengas cuestiones de salud, cuestiones culturales, de todo podías conseguir información y sobre todo lo más relevante, las aprobaciones tanto de presupuesto, ley de ingresos y la miscelánea fiscal, que es lo que te rige en materia económica cada año al país, te dice de dónde vas a sacar los recursos, cómo los vas a administrar o cómo los vas a desarrollar, y en este caso las ciertas restricciones que tú debes de tener en el manejo de recursos públicos, que en muchas ocasiones tú veías cómo se hacían las negociaciones, tenías la oportunidad de saber realmente cómo se estaban negociando las cosas y por ende, bueno, aprendías muchísimo ahí. ¿Y cómo se transforma eso a... O sea, ¿cómo lo transmiten ya en vivo? ¿Cómo se maneja toda la información? ¿Cuál es la estructura que se necesita para presentarla en vivo? Necesitas tener un bagaje, digámoslo así, del idioma importante. La información que nosotros difundimos en radio no tiene que ser cuadrada como los diarios. Y llamo cuadrada no con el afán de menospreciar ni mucho menos. Es informativa, sí, pero la forma en la que tú tienes que transmitirla a la gente es muy diferente. ¿Por qué? Porque debe tener un toque en el cual sea atractiva para la gente, pero a la vez importante para informarla. O sea, no podemos decirle el presupuesto de egresos de la federación es de 5,300 millones de pesos, no. O sea, nosotros necesitamos decirle a la gente, ¿sabes cuánto es lo que van a tener para el próximo año? ¿Sabes cuánto es lo que se va a gastar? ¿En qué se va a gastar? ¿Cómo se va a aplicar? Los gastos que pueden ser incluso hasta exorbitantes. O sea, debes de tener ahí un ingenio para hacer la nota, porque de lo contrario, pues una nota informativa, vuelvo a utilizar el término cuadrado, es desgastante y la gente pues a los 30 segundos está cambiando. El chiste es que la gente se quede contigo interesada en lo que tú le estás transmitiendo, ¿no? Obviamente conseguir información netamente social para ellos. ¿Qué tan difícil es mantener al público interesado sobre sus programas? Muy difícil, es muy difícil. De hecho, aquí en Grupo ASIR se hacen estudios
cada año para medir los niveles de audiencia y sobre todo verificar qué temas son los que le importan a la gente. Nosotros desde hace varios años, te estoy hablando ya casi 7 años, decidimos eliminar la información política de nuestros espacios noticiosos. No quiere decir que no la transmitamos, sí la transmitimos porque la gente en algunos rubros está interesada en saber sobre ello, pero básicamente los estudios que se hacen es para saber si a la gente le interesa que le hables de política o le hables de seguridad, si a la gente le interesa los chismes en los que están envueltos los artistas, o le hables de pobreza, si la gente está interesada en cuestiones de economía, cómo le va a pegar una decisión que se tome a tus bolsillos. O sea, lo importante, lo que nosotros le estamos dando, y es el matiz que tenemos en la empresa, es hacer la información más social. El eslogan que nosotros tenemos es información que a ti te sirve. O sea, no queremos darte cosas que, pues la verdad, ni siquiera vas a entender, que te va a ser muy complejo comprender. Es mejor el impacto que puede tener en tu vida diaria. ¿Cómo estás? En tu vida diaria, ¿no? Es decir, subió el dólar, ¿cómo te va a impactar en tu bolsillo? Subió el número de pobres, bueno, ¿por qué subió el número de pobres? Bueno, porque impactó en productos de la canasta básica. ¿Cuánto han aumentado los productos de la canasta básica? Es decir, todo ese tipo de información es lo más relevante para nosotros. Cómo debes de cuidarte en tu casa, el impacto de la pobreza, todo eso es lo que realmente a nosotros nos interesa difundirles. ¿Le ha tocado ser locutor? Sí, esta es una, digamos, una labor multifacética, ¿no? Sí. Y lo más interesante es que tú estés preparado para cualquier cosa. Te digo, yo inicié como reportero, primero como redactor, segundo fui reportero y ahora estoy ocupando la jefatura de información, pero el hecho de que tú estés en la oficina no te exime que en algunas ocasiones pues tengas que entrar a la conducción. Necesitas saber hacerlo. A su vez también necesitas tener puntos básicos para hacer una producción, para hacer la conducción, para hacer la operación de la consola. O sea, nosotros lo que buscamos aquí en la empresa es que una persona que entre tenga una capacitación para poder desarrollar algo en caso de tenerse una situación de emergencia. Es decir, un redactor te sabe conducir, te sabe hacer una nota informativa como es su labor, te sabe, si es necesario, te sale a reportear, y lo saben hacer porque es gente preparada. En alguna ocasión nos decían, ¿por qué cuando se busca telefonista se les pide que estén tituladas? Por una razón, porque cuando nosotros desarrollamos esa persona, lo que buscamos es que entre como telefonista, pero de ahí va a dar un salto hacia la redacción. Y si de la redacción pues él se dio cuenta que tiene madera para ser productor, bueno, y si hay una oportunidad, se le da la oportunidad de desarrollarse. Es decir, lo que nosotros buscamos es que esa persona crezca, pero crezca dentro de la empresa, que tenga una proyección hasta llegar a donde lo quiera, ¿no? Aquí no, la verdad es que no limitamos la creatividad de la gente. Si ellos se dan cuenta que son muy creativos, que le gusta mucho la producción artística, bueno, pues la hacemos, la mandamos, hacen sus pruebas y la verdad es que si tienen la capacidad de desarrollarlo, pues adelante, que lo hagan, ¿no? ¿Qué aptitudes debe tener un locutor? Un locutor, ser gente muy enterada, la verdad, ser gente que tenga muchísima capacidad para desarrollar temas importantes. La verdad es que lo que buscamos es eso, que tengan toda esa y que sean entretenidos, ¿no? Una persona que está detrás del micrófono es la persona que te va a orientar en todos los temas que toque. No buscamos que sean especialistas en los temas. Eso es lo que siempre hemos dicho aquí, ¿no? Pero sí que tengas un conocimiento para que tú se lo expliques a la gente
cómo se deben hacer las cosas. Y en cuanto a la voz, Es vital, o sea, es vital. En este caso, si tú escuchas una voz eh, chillona que te lastima el oído, por lo regular dices, le cambio. Pero si tú escuchas una voz que tiene un matiz bonito, que te llena el oído, la verdad es que por lo regular te quedas con esa voz. Y hay otra de las cosas, esa voz te tiene que transmitirte, si quieres alguna sensibilidad, tienes que transmitirte pues el dolor, lo que pasó en los sismos. Pues mucha gente estaba consternada, ¿no? Sí, efectivamente era un momento difícil, pero lo que buscábamos era darle a la gente pues una esperanza, ¿no? De que lo que pasó sí era una tragedia, pero que buscábamos salir adelante, ¿no? Y eso es lo que la maravilla que tiene la radio, ¿no? Así como te puede dar un bajón con una mala producción, con una mala locución, puede enaltecerte y puede decirte, oye, qué padre, yo quiero seguir esta línea. ¿Por qué? Pues porque me lo dijo tal conductor, ¿no? Sí. Y la verdad me inspiró a seguirlo de esa forma. Okay. Por ejemplo, no estoy seguro, pero me pareció escucharlo que también le tocó locutear en lo del sismo. Sí. Me pareció escucharlo. Eso fue algo inesperado. ¿Cómo manejan esos temas cuando son algo repentino? ¿Cómo se mueven aquí dentro de la empresa para difundir la información? Como te vuelvo a decir, aquí todo el mundo tiene que estar preparado para hacerlo. Sí. Lo mismo me tocó a mí, ¿por qué? Pues porque estoy en la jefatura de información, porque tenía el manejo de mis reporteros, porque ellos, como no estaba funcionando en ese momento las líneas telefónicas, teníamos un contacto a través del chat de WhatsApp. Uh-huh. Entonces ellos me daban a conocer la información de lo que tenían y cómo lo habían conseguido. Incluso audios los mandaban, ellos grababan y nosotros difundíamos todo a través del audio. Fue muy interesante y te lo digo, en este caso, no es quien entre a conducir un espacio, me tocó conducirlo con Iñaki Manero, porque en ese momento estábamos los dos, o sea, se estaba desarrollando la información, teníamos que hacer algo, y la verdad es que pues, la forma más sencilla de hacerlo es la gente de redacción buscando información importante, los reporteros en la calle, se juntó todo aquí un grupo increíble como de 35, 40 personas, tanto de deportes como de cultura, como de información general, que fueron las que estuvieron captando todo, viendo en televisión, viendo las páginas electrónicas de los diferentes medios de comunicación, y todo eso nos lo daban a nosotros para transmitirlo, para decirle a la gente, esto es lo que tenemos, esto es lo que está pasando. Y la verdad que fue una experiencia, te digo, muy padre porque tú en ese momento tienes muchas limitaciones, sí. Muchísimas. Una de ellas, nuestro, digamos, punto vital, que era el teléfono. Sí. No la había. ¿Qué teníamos que hacer? Suplir esa deficiencia. ¿Cómo? Vimos que estaba funcionando el WhatsApp y a través de ese medio fue como recibimos y tratamos de difundirle a la gente la información que estaba pasando. Te digo, mucha información, era terrible, pero lo que buscábamos era darle a la gente una orientación, ¿no? Sí había que transmitir con la información mala, lo lamentable de la tragedia, pero también teníamos que darles opciones a la gente por dónde moverse, qué hacer, y te digo, fue una experiencia gratificante como experiencia, dolorosa como lo que sucedió. Sí. Supongo que les tocó improvisar, ¿no? Dentro de la cabina, porque no tenían como tal como una base de un programa, ¿no? Fue improvisado. ¿Cómo se manejan ese tipo de improvisación para que no se vea como forzado? No, de hecho, mira, tienes información de todas partes. Uh-huh. Ok, la que estaba sucediendo era muy complicado tenerla en ese momento, pero sí tienes con qué llenar un espacio. Vamos, fue un terremoto, necesitas decirle a la gente qué hacer posterior al terremoto. Uh-huh. Entonces buscabas en las páginas qué hacer ya cuando pasa un terremoto. ¿Cuáles son los puntos vitales? ¿Qué es lo que debes de tener en casa? O sea, son muchas cosas que tú tienes que buscar, ¿no?
Sí. Estar al pendiente del sismológico, estar al pendiente de muchas cosas. O sea, no se trata nada más de rellenar o de llenar un espacio, sino el chiste es que tú tengas información y la verdad es que la tienes, independientemente de lo que pasa, depende mucho del ingenio que tenga tu gente, como son los productores, Sí. los redactores, los administradores, los operativos, todo eso es realmente lo que tú estás difundiendo es el trabajo de ellos. Okay. ¿Y el trabajo de un productor es el el más completo? O sea, el que tiene que estar como coordinando todo. ¿Cuáles son sus aptitudes que debe tener un buen sí, Mira, el trabajo de un productor es vital para un programa. Es el que te mide los tiempos, te ajusta un programa o te lo desajusta. Es decir, si un productor te sabe perfectamente que tiene 5 minutos, que tú tienes 5 minutos para difundir lo que estás diciendo y no te marca los tiempos, la verdad es que se convierte en un verdadero relajo el programa. Es gente que debe tener una capacitación y sobre todo la confianza de los conductores, que debe estar preparado, sí, con mucha información, que debe ser muy creativo, porque muchos de los temas que se difunden pasan por él. Él dijo, pues vamos a seguir ¿por qué no vemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no le damos el matiz a un programa diferente, no? O sea, los creativos son ellos. Sí. Muchas de las producciones que ves, historias en las cuales sale música, hay un reportaje, el reportaje se vistió, es decir, se le metió música, efectos y demás. Esa es la creatividad de un productor. La producción es vital para cualquier espacio radiofónico. Okay. Y en el caso de un guionista o redactor, ellos también, digamos que podemos repartir la información, o en este caso, en un 30% la redacción, 30% la producción y 40% la conducción. Digamos que así es más o menos el vestido de un programa. 30% te digo, la redacción, porque ellos son los que te hacen el esqueleto de un programa. Sí. Te lo escriben, te lo dan en papel o te lo envían, ¿no? En el prompter. Y de ahí depende mucho de lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque ese es el contenido firme, el esqueleto de un programa, es decir, es la base de tu programa. Okay. Si tú no tienes esa base, difícilmente vas a hacer. El otro 30% es el de la producción, la creatividad del programa. Y el 40%, digamos que son los conductores, porque ellos son perfectamente los que le dan sentido a la información. Con su estilo, cómo lo van a dar, cómo lo van a decir, qué es lo que van a hacer, pero ya previamente ya se hizo un trabajo entre todos, ¿no? Es decir, un programa no se diseña de la noche a la mañana. Por lo menos tardamos entre 12, 14 horas en diseñar un programa. Terminando el noticiario, empezamos a diseñar el noticiario del próximo día. Sí. Y a las 11, 12 de la noche estamos terminando de cerrar ya completamente los temas que vamos a tocar, cómo los vamos a tocar, las entrevistas que se van a dar, todo ya debe de estar cerrado más o menos a la medianoche, para que a lo largo de las 11 más o menos a las 6 de la mañana, 5:50, los redactores le den esa forma a los temas que tú ya acordaste y que, bueno, bien o mal, ellos lo tienen que hacer, ¿no? Hay temas que por salir ya en la noche, en la madrugada, se convierten en vitales para nosotros. Entonces, esos temas los vamos a insertar dentro del programa y dependiendo del interés que se tenga, pues es lo que vamos a hacer, ¿no? Si es un tema muy importante, si es un punto muy importante, bueno, pues va como principal y en ese momento necesitamos desarrollar el contenido del programa. Okay. ¿Cómo eligen el público y el horario para presentar sus programas? Mira, el público es quien nos elige. Nosotros elegimos los temas, nosotros elegimos el contenido. Si la gente lo acepta, bueno, pues captamos público. Si la gente no lo acepta, pues simplemente nos cambia. Okay. Te vuelvo a decir, lo nuestro son los temas sociales, los temas de interés público. Si la gente
en nuestros estudios nos dicen, no me interesa que me hablen, fíjate, te voy a dar un matiz. En los estudios que hicimos, la gente nos dijo, si quiero que hablen de elecciones. Entonces dijimos, pues es política, ¿no? Sí. O sea, creímos que iba a salir mal calificado. Y entonces lo que hicimos fue decirle a la gente, ok, ¿quieres que hablemos de elecciones? Pero dinos específicamente qué es lo que tú quieres que hablemos. Lo que me interesa es la propuesta de los candidatos para saber por quién votar. ¿Te interesa que le dijo X candidato que era un mariquita al otro candidato? No, eso no me interesa. Lo que me interesa es la propuesta. Okay. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en las próximas elecciones es precisamente eso. Darle a la gente cuáles son las propuestas, qué es lo que están buscando, información de cómo se va a elegir, cuándo se va a elegir, qué es lo que se va a elegir, qué es la información que realmente a ellos les sirve. No nos interesa si se pelean, si se dicen, nada. Eso prácticamente queda fuera de lo que nosotros hacemos. Okay. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia dentro de la radio? Chiapas. Estuve en el conflicto en Chiapas. Yo llegué a Chiapas el 2 de enero del 94. Es decir, un día después de que se dio el levantamiento armado, unas horas después. Sí. Me pasé ahí 6 meses. 6 meses entre San Cristóbal y la Selva Lacandona. No te imaginas lo que fue una experiencia padrísima. Padrísima por todo lo que te da, ¿no? Estabas en riesgo, sí. Aunque muchos dicen, no, pues era una guerra de papel, pues era una guerra, ¿no? Había armas. Sí. Entonces, con el riesgo de que pudieras sufrir, pues alguna afectación, ¿no? A tu salud, a tu físico y demás. Entonces, la verdad es que yo creo que es lo mejor que he cubierto, lo que más me ha llenado, lo que más me ha dejado. Y segundo, la Cámara de Diputados. La Cámara. ¿Cuál fue su papel dentro de el conflicto en Chiapas? ¿Qué es lo que hizo? Reportear. Yo era reportero en aquel entonces. A mí me mandaron a cubrir el conflicto. Yo tenía que buscar toda la información que se diera allá, las historias, las declaraciones, o sea, realmente todo era para nosotros era nuevo, ¿no? Difícilmente tú ves un conflicto armado en México. Este fue el primer conflicto de la era moderna que se dio, y la verdad es que desconocíamos muchas cosas. Teníamos que empaparnos incluso hasta de la forma en la que te trata el ejército, la forma en que te hablan, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Fue de verdad muy gratificante. ¿Y era información al momento, que se mandaba al momento? ¿Y cómo la mandaban? Todo era al momento, o sea, a partir del 1 de enero del 94, muchos espacios se enlazaron de manera permanente, otros, como Grupo Asir, como Radio 13, teníamos secciones, teníamos noticiarios. Entonces ahí se difundía la información. Todo lo hacíamos vía telefónica, pero sí teníamos algunas complicaciones para conseguir la información, porque en aquel entonces pues, el internet era pues, ¿no? Básico nada más, ¿no? Sí. Pero digo, todo lo teníamos que hacer con las herramientas que traíamos. Una de esas era el teléfono. Sí. Los teléfonos celulares eran los celulares de aquel entonces, que eran unos tabicotes, ¿no? Otros utilizaban el teléfono satelital, muchos, sobre todo agencias, se conectaban a través de satélite, y ahí era como mandaban su información. Pero te digo, tú tenías que ir a la selva, que eran más o menos 5 o 6 horas, tratar de buscar información, regresar y difundirla. O sea, había muchas limitaciones, pero tú veías cómo lo hacías, ¿no? Sí. Y la información tenía que fluir. ¿Y cuál fue o ha sido una de las peores experiencias que has sufrido en la radio? De las peores, no, fíjate que yo no puedo calificar, de hecho, que haya tenido problemas en la radio. O sea, creo que puedo decir que soy uno de las personas que estoy haciendo lo que realmente a mí me gusta.
Y no es cliché, No sé. yo estudié para esto, a mí me agradaba muchísimo esto. Probablemente no entré en el campo en el que yo quería, que eran los deportes, ¿no? Pero no me arrepiento. La verdad es que después de que probé las mieles de la información general, me di cuenta que la información deportiva era segmentada, únicamente interesaba algunos espacios eh, que la gente le importaba, ¿no? Le di el valor que tenía la información general y desde ahí me enamoré de lo que estoy haciendo. O sea, yo sí te puedo decir que estoy haciendo algo por lo que yo estudié y por lo que yo quise hacer. Okay. Y ¿cuál es la importancia de la radio en México y en el mundo? La oportunidad. Si tú escuchas la radio, eh, eh, en el momento en el que está pasando te están diciendo las cosas. No hay historias, digamos, dramatizadas, no hay historias, en este caso, que puedan esconderse. ¿Por qué? Porque la radio ahí está. O sea, la inmediatez es la gran oportunidad de la radio. Cosas que tú ya escuchaste, al día siguiente lo vas a leer. Cosas que escuchaste, en unas horas los vas a ver en televisión, pero tú ya estás informado. O sea, hay en algunas ocasiones decimos, pues es que eso ya lo escuché, o sea, eso ya me lo informaron. ¿Por qué? Porque la radio en ese momento te lo El dijo. primer medio, ¿no? Sí, y además de esto debe ser complementaria a otros mecanismos, en este caso el internet. Okay. El internet te puede servir como punta de lanza para que difundas todo aquello que tú estás acostumbrado a hacerlo en la radio, ¿no? ¿Y cómo discrimina la información dentro de la internet? Porque sabemos que hay mucha información falsa. Sí, lo que nosotros hacemos es corroborar toda la información que te llega a través de internet, la corroboramos. Si esa información comprobamos que es cierta, la difundimos. Okay. Nosotros procuramos eh, no meter mucha información de lo que se difunde en redes sociales. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que alguna de estas informaciones es falsa o que no te pueden dar un hecho, pero lo pueden aumentar. Sí. Entonces lo que nosotros buscamos es, y lo decimos y lo hemos dicho abiertamente, nosotros preferimos perder una nota a ganar pues un escándalo, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que nosotros buscamos es corroborar la información, ya que la tengamos al 100% corroborada, la difundimos. ¿Han tenido alguna vez un problema por lo mismo? De De generar información. información falsa, Ajá. no. No, nunca. No, nosotros, te digo, somos muy cuidadosos en eso. Lo hemos platicado los directores, la jefatura, somos muy cuidadosos en eso. Si te vuelvo a decir, si una información no la tenemos corroborada al 100%, no la difundimos. Okay. ¿Cuál es la responsabilidad de la radio? De la radio, híjole, la responsabilidad es toda, porque depende de ti muchas cosas, ¿no? Depende de ti que te crean, que eso es, se habla de responsabilidad, ¿no? Si a ti no te creen y si tu medio de comunicación no está bien calificado con la gente, difícilmente te escuchan. Por eso es importante que tú seas una persona responsable. Y volvemos a lo mismo, que no difundas chismes, Uh-huh. que seas, que realmente tengas el toro por los cuernos, ¿no? Sí. Que digas, esto sí lo estoy diciendo porque aquí está el documento, porque a mí me lo están confirmando, porque lo tenemos calificado al 100% como cierto. ¿Y nos podría explicar cuál es el trabajo de jefe de información? Mira, mi trabajo es coordinar a los reporteros, a los corresponsales, a los redactores. Es decir, todo lo que se transmite en el espacio abierto pasa por mis manos. Es decir, si yo no lo autorizo, no se transmite. Pero hay un trabajo ya de toda esta gente que te digo, de reporteros, de redactores y de corresponsales. Yo tengo a mi cargo casi 60 personas, 56 personas en el país, si contamos con algunas redacciones
En el interior estaríamos hablando de más de 200 personas, que son las que coordino, que son a las que les pedimos información en estados, las que nosotros buscamos aquí en la Ciudad de México para allegarnos información, y los que se encargan de darle esa valía, que son los redactores, para darle el matiz más importante, que es la difusión de las notas, ¿no? ¿Es complicado manejar un gran número de personas? Sí, es complicado. Es complicado porque cada uno tiene una ideología, ¿no? Para la gente de un estado puede ser muy importante una nota que ellos traigan. Para nosotros puede ser pues, una nota local. Pero si nosotros le buscamos un ángulo, la podemos convertir en una nota nacional, en una nota de interés para todos. Por eso es importante, sí, digo, sí, te enfrentas a muchos obstáculos, sí, pero bueno, con un poquitito de inventiva, con un poquitito de iniciativa, explicándole a los chavos, siendo gente sobre todo, escuchándolos, se pueden hacer muchas cosas. Okay. ¿Y podría dar algunas recomendaciones o para los que se quieren dedicar a la radio? Sí, lo primero es estar informado. En algunas ocasiones cuando yo estudiaba decían los maestros que antes de salir de casa tú ya necesitas llevarte un bagaje de información de lo que está sucediendo o lo que sucedió. Y muchos de nosotros decíamos, eso es ridículo. No, créeme lo que es vital. Si tú no sabes lo que está sucediendo en ese momento, si tú no tienes interés por investigarlo, no sirves. Necesitas, y ahorita ya lo tienes todo a disposición. Antes decíamos, híjole, es que pues no tengo el internet, o cómo le hago, pues no pasé por un puesto de periódicos, no pude leer las cabezas, no pude hacer esto. Ahora no, todo lo tienes incluso en tu teléfono, ¿no? Necesitas estar informado, empapado de la información, que no te cuenten, no sé, que tú puedas desarrollar una conversación con tus cuates. ¿Por qué? Porque lo sabes, Sí. porque lo leíste, porque te lo dijeron, porque tú lo viste, porque tú lo viviste. Pero si no lo sabes, créemelo, es muy difícil que tengas la oportunidad de desarrollarte en un medio de comunicación. Lo primero es agarrar tu teléfono, agarrar tu tableta, agarrar tu computadora, verificar cuál es la información, y ya después sales al mundo. Eso es lo único que te va a abrir las puertas de esto. De lo contrario, créemelo, no vas a poder hacer nada. Hay un ejercicio, y creo que eso lo van a practicar todos. Si tú llegas a tu escuela y le dices a tus cuates, ¿cuáles son las 5 noticias más importantes ahorita? Aquel que te las dice tiene ventaja por todos los que no te las dicen. Es importantísimo que lean, que estén leyendo constantemente, porque eso es lo que te da cultura. Y si te dedicas a prensa escrita, si te dedicas a la prensa radiofónica, si te dedicas a la prensa televisiva, el simple hecho de tener una lectura, de leer, de tener ese bagaje cultural, no, hombre, te abre muchísimo las puertas. Si no lo haces, pues perdón, no sirves. Perdiste. No sirves. Ok, pues sería todo. Pues muchas gracias.